Estudiante. Para evitar que bombardeara París. Maestro. Para evitar que bombardeara a París y acabara de destruir toda Francia. Por cierto que le pagaron mal al mariscal Pétain. Al fin lo sentenciaron a prisión perpetua. Ya desencarnó el mariscal Pétain, pero, bueno, lo que sí quiero decir es que lo conocí joven, tan joven como podría estar yo. Y créame, cuando he ido a comentar algo, nadie me ha entendido jamás, nunca. No espero de ustedes le echen mucha cabeza. Desencarnó a la edad de 80 años, el general de Gaulle, y lo conocí tan joven como estaba yo y desencarnó a la edad de 80 años. No espero que ustedes lo comprendan, porque es imposible que las áreas del cerebro, hechas para registrar eso, estén funcionando en ustedes, no están funcionando. Siendo de mi misma edad, ¿cómo desencarna a la edad de los 80 años? Estudiante, permítame una aclaración. Es posible que medio se comprenda, ¿no? O a lo mejor nos confundimos más. Yo estoy confundido, pero quisiera aclarar algo. ¿Usted lo conoce en el momento de la Guerra Mundial, maestro? Sí. Estudiante. Cuando él tenía, como usted dice, su edad propia, maestro. Joven. Estudiante. Maestro. Por allá por la época de niño de años. Esa es la verdad. Joven. Estudiante. ¿Y desencarnó a los 80 años? Maestro. Y vino a desencarnar ya de 80 años. Y lo conocí joven, jovencito. Matemáticamente diríamos. Estudiante. No hay por dónde. Maestro. No hay por dónde. Absurdo. Y les digo a ustedes. Las áreas para registrar ese fenómeno no están funcionando en el cerebro humano. Estudiante. Pero usted lo conoció físicamente, maestro. Maestro. Sí, en esa época, y muere a la edad de 80 años. Estudiante. Transcurrió su vida normal, maestro. Su currículum vitae. Normal. Estudiante. ¿Él llevó su horizontal perfecta igual a cualquier ser humano? Maestro. Cualquiera. Estudiante. ¿Cuál es la diferencia si llevó una vida horizontal como la llevan los demás seres humanos? Maestro. Pues, pueden buscarles muchas escapatorias, pero eso no tiene explicación lógica. Estudiante. De lógica no tiene nada. Maestro. Ahora, no nos vayamos ahora al mariscal de Gaulle, busquemos una, maestro. Pues, sí, resulta muy útil. Por ejemplo, reflexionar en eso de Caín y Abel. Dice el Génesis que Caín era cazador y Abel era pastor, que eran hijos de Adán y de Eva. Bueno, luego sigue diciendo el Génesis que Caín mató a Abel, que con la carraca de un burro. Vean ustedes lo interesante de la cuestión, ¿no? Si uno apela a la etimología, descubre en la palabra Caín algo grandioso. Caín al revés es inca. Los incas del Perú, los sacerdotes del sol. Los incas, vean lo interesante, los sacerdotes del fuego, de manera que entonces, estudiante, y también la palabra in, es decir, es de origen de fuego, es inri, también, ¿verdad? Maestro. Claro. De manera que los incas o Caín son los sacerdotes del fuego, ¿no? O sea, maestros del fuego. Y Caín, en sí, es el fuego que mató a Abel con la carraca de un burro. Bueno, pero ese Abel, ¿qué es? Para poder entender a ese Abel, qué cosa es, quién es el tal Abel, tiene uno que apelar también a la etimología comparada. Encuentra uno una palabra que es muy sagrada en los misterios. Isabel, Isabel, Isis y Abel. Esa Isis es ya, en este caso, dijéramos, la Valquiria. Isis ya en su aspecto de Valquiria, o la Ginebra de los Ginas, la reina de los Ginas. Is partícula isiaca. Abel, el alma humana, era pastor de ovejas. Abel quiere decir que el alma humana, pues, está llamada a pastorear las ovejas, y ciertamente, es el alma humana de los maestros la que cumple la labor de pastor, velando por sus ovejas. Sus ovejas le conocen, y él las conoce y las pastorea, Abel, de manera que, entonces, tenemos que Abel es el alma humana y Caín es el fuego. Luego, el alma humana y el fuego, ambos, son hermanos. Pero, ¿por qué Caín mata a Abel, si el fuego no debería matar a Abel? Obviamente, porque cuando el alma humana cayó en la generación animal, entonces el fuego echó para abajo. En vez de subir en escala ascendente, se precipitó la serpiente ígnea hacia abajo y quedó encerrada entre el chakra Muladhara. Entonces vino la muerte espiritual para Abel, la muerte del alma, la muerte mística, y ya no pudo el alma manifestarse con su belleza como otrora lo hacía cuando todavía vivía en el Edén. Murió espiritualmente. Ahora nos toca volver a resucitar esa alma, con la ayuda del Salvador, el Cristo íntimo. Pero la etimología comparada le permite a uno seguir las huellas de todo eso. Saber que Caín al revés es inca, sacerdote del fuego y sacerdote del sol, en una palabra, el fuego. Y Abel, solamente, buscando la palabra Isabel de los antiguos misterios, Isis y Abel. Isis, que es la reina de los Ginas, el alma espiritual, la Valquiria, y Abel, el alma humana, que es masculina. Entonces ya viene uno a sacar como deducción a Abel.
Abel era pastor de ovejas. Si el alma humana pastoreaba las ovejas del Señor, eran todos maestros, gente que vivía en el Edén. Sí, Caín, el fuego sagrado, ascendía por la constitución del alma humana, total, todos eran iluminados. Pero cuando ya Abel se cayó, cuando se cayó uno en la generación animal, entonces el fuego sagrado bajó, de inmediato descendió a los infiernos atómicos del hombre, entonces pasó el alma por la muerte espiritual. Así fue como el alma humana se cayó. Así fue como Caín mató a Abel, con la carraca de un burro. El burro ha representado siempre al mercurio, al esperma sagrado. De manera que entonces derramó el vaso de Hermes y se amoló, por eso es que Caín lo mató con la carraca de un burro. Se habla mucho de eso, pero tenemos que reflexionar un poco, ¿no? Si Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, y nada más, entonces, ¿cómo se siguieron reproduciendo los otros, si no eran, sino dos varones? A no ser que se hubieran metido con la mamá. Entonces sería, y eso sería absurdo. Total, que ahí se llega a un callejón sin salida si no se sabe esoterismo. De estudiante. No saben ellos. Maestro. No saben nada de eso. La realidad es que Adán lleva todo un símbolo completamente alquimista, como alquimia, son alquimistas, mirándolo alquimistamente. ¿Quién es, perfectamente, Adán? Adán es el azufre. ¿Y quién es Eva? El mercurio de la alquimia. Por eso es que a Adán, en un cuadro antiguo, se le representa bajo el sol y a Eva bajo la luna, el azufre y el mercurio, el rey y la reina de la alquimia. De manera que, entonces, es una fórmula completamente alquimista. Pero no conviene, pues, la caída en el pecado original, la caída en el reino de la muerte, la caída en el pecado original, de estudiante. Bueno, y me decía, maestro, que aquí le costó mucho trabajo a usted formar el grupo y demás. Maestro. Pues, claro está que sí. Aquí la cosa es bastante dura, porque resulta que México está gobernado por Saturno. Tengo entendido que la constelación que gobierna aquí, a este país, es Capricornio, ¿no? ¿Qué es casa, pues del planeta Saturno? Entonces es bastante difícil la labor aquí en este país. Durante muchos años tuve que luchar para poder formar el movimiento gnóstico mexicano. Ya, afortunadamente, después de unos 18 años de duro trabajo, he conseguido formar un grupo de paladines gnósticos. Y estos paladines están dispuestos, pues, a hacer, dijéramos, un gigantesco movimiento que vaya de frontera a frontera y de mar a mar en todo el país. Desde la frontera de Guatemala hasta la de Estados Unidos y desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero esto es cuestión de mucha lucha, de estudiante. Sí, maestro, maestro. De dura labor, pues. Hoy por hoy, pues, hay varios grupos que están debidamente organizados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera cámara a la que acude mucha gente. La segunda cámara ya es un poco menos de gente porque ya aquí ya se hace un poco trabajoso para admitir a la gente a segunda cámara. Tienes que estar seguro que esta gente ya está completamente definida, ¿no? Entonces, es claro que en segunda cámara vamos nosotros a oficiar con los ritos, con la liturgia. Y entonces se necesita que haya mucha veneración, mucho respeto, que estén debidamente preparados como para apreciar el valor esotérico de la liturgia. No podría yo meter a segunda cámara individuos que no estén completamente definidos, eso sería absurdo. De manera que aquí demoro mucho para pasar a alguien a segunda cámara, de estudiante. Sí. Maestro. Sí, demoro muchas veces hasta 1 y 2 años. Hay individuos que tienen 3 años y todavía no los pasó a segunda cámara. Porque no dan la nota que se necesita. Claro que en Constitución y Liturgia y en el reglamento hemos puesto para los países de Sudamérica que todo es diferente, ¿no? Porque tenemos que considerar la psicología de la gente, ¿no? En Sudamérica hay un aspecto emocional más desarrollado que aquí en Norteamérica. Por eso aquí, para pasar a la gente de primera a segunda cámara, primero tenemos que instruirlas mucho, prepararlas debidamente. Solo así nos atrevemos a hacerlo, de lo contrario no. Ahora, para tercera cámara, esta sí tiene poquitos, completamente. La tercera cámara funciona, pues, aquí en un santuario ya va a tener usted el honor de conocerla, ya lo llevaré yo allá, para que conozca usted cómo funciona aquí la tercera cámara. Ojalá en Sudamérica, pues, siguieran el ejemplo. Así que te voy a llevar a tercera cámara, vas a poder conocer cómo funcionan las otras cámaras, etc., para que en Sudamérica puedas, dijéramos, hablarles a los hermanos claramente sobre todo eso. También te voy a enseñar una serie de ejercicios especiales, prácticos, para que las personas ya de cierta edad puedan regresar a la juventud. Y otros, por ejemplo, que tenemos como para la transmutación sexual. Hay muchos individuos que todavía no tienen esposa y esos individuos tienen que aprender a transmutar sexualmente, de todas maneras, ¿no?
Aquí obtendrás todas esas enseñanzas, de todas maneras las tendrás, ya, cuando llegue el Congreso, ya te toca ir pues a ese gran evento, pero entonces llevarás esos conocimientos que se necesitan tanto por allá en Suramérica y Centroamérica, las maravillas del cosmos. También me ayudaba a recordar una enseñanza superior y muchos detalles, ¿no? Así, pues, minuciosamente, lucho, dijéramos, en forma desesperada, y en diferentes épocas por levantarme del lodo de la tierra, hasta que llegó el día, pues, en que volví al real camino, como pudo volver el Dante, ¿no? Si uno lee la Divina Comedia del Dante, dice, y empieza, pues, descendiendo al infierno, y todo eso, ¿no? Dice él. Cuando me aparté del camino recto y caí en una senda muy oscura, decía el Dante, ¿no? Yo digo lo mismo, que era un bodhisattva caído. Era un bodhisattva caído, no, pero él me volvió al camino recto, por fin me levanto, otra vez, del lodo de la tierra. Así, pues, cuando el real ser quiere levantarlo a uno, hace esfuerzos supremos, pero lo levanta, no, cuando él quiere levantarlo a uno, hace esfuerzos desesperados y lo levanta. Ahora ya estoy de pie, gracias a Dios, trabajando por la humanidad, luchando bajo las órdenes del Padre. Ahí vamos poco a poco. Lo principal es que la gente capte la enseñanza, no, que todos reciban el mensaje, eso es lo importante, maestro. Un brillante intelectual, de manera que van viendo ustedes, estudiante. Maestro. Estudiante. Maestro. Uno de la escuela del abad Tritemius, discípulo del abad Tritemius. El otro discípulo que tuvo también, muy bueno, el abad Tritemius, fue precisamente a Cornelio Agripa. Cornelio Agripa, desafortunadamente no realizó la gran obra. Cornelio Agripa se dedicó nada más que a teorizar con todo lo que aprendió del abad Tritemius y de muchos y muchos otros autores, se volvió todo un intelectual. Teorizando, y cuando ya quiso hacer la gran obra, murió. Ya estaba en plena lucha, luchando por tomar posesión de sí mismo, pero lo sorprendió la muerte. En cambio, Teofastro Paracelso la hizo, es un maestro resurrecto. En principio, como les digo, estaba en la escuela de Salamanca. Ahora decir, o atreverme a decir que era un mago negro, tampoco me atrevo a decir que era mago negro, porque él no le hizo mal a nadie. Estaba en la escuela de magia de Salamanca, y que es el mismo castillo de Klingsor donde está el salón de la brujería, pero de que se retiró de esa escuela. Al principio, buscando, pasó por ahí. Por la escuela de magia de Salamanca, de estudiante, como usted, cuando estuvo afiliado a la jarretera, maestro. A la orden de la jarretera, en Roma, pasa uno, experiencias que uno hace en la vida, ¿no? Así Paracelso pasó, dijéramos, no me atrevería tampoco a decir. Mago negro, queda un poco exagerada la palabra. Pasó por la escuela de magia de Salamanca, ¿no? Pero después ya se hizo adepto de la Fraternidad Universal Blanca. Es un maestro resurrecto, inmortal, completamente inmortal. Se equivoca Elena Petronila Blavatsky cuando cree que Paracelso que era de sexo, pues, no muy bien definido, porque nunca se le vio una aventura amorosa, se equivoca. Es un maestro resurrecto. Que nunca hubiera exhibido su mujer, es otra cosa, pero que tuvo que tener mujer para autorrealizarse es un hecho, pues, sin un vaso hermético el laboratorio no funciona, sencillamente no funciona. Para que el laboratorio funcione y se puedan hacer las transmutaciones del plomo en oro, pues, se necesita, forzosamente, tener un vaso hermético. Y bien sabes que Felipe Teofastro Bombasto de Oeneim, pues realizó la gran obra. Puesto que es un maestro resurrecto y sabe hacer oro, efectivo. Todo lo que se diga, pues, en ese sentido, que digan que no tuvo mujer, pues eso es falso, completamente falso. Esos tres colosos fueron discípulos, pues, del abad Tritemius. El abad Tritemius enseñaba el esoterismo en pleno monasterio católico. Pertenecía a la orden de los benedictinos y allí enseñaba el esoterismo, en el mismo monasterio. A sus discípulos les enseñaba la ciencia de la gran obra. Estudiante. Maestro. Sin embargo, él fue discípulo, el abad Tritemius, aprendió toda su ciencia de Alberto el Magno. Alberto el Grande fue formidable. Una vez hizo un banquete extraordinario, hizo una fiesta, invitó a muchos personajes distinguidos al banquete. Entre los que llegaron, pues al banquete, estaba el conde de Holanda. Y entonces hizo poner la mesa en pleno jardín y en época invierno en Europa, cuando cae nieve a todas horas y con un frío terrible. De estudiante. Maestro. Vean ustedes. ¿Qué hace poner la mesa a este hombre en pleno jardín del monasterio? Y todos se quedaron perplejos. Se sentaron, porque se los decía San Alberto el Magno, como era el mero, de ese monasterio, el abad, ¿cómo decirle no? Ni siquiera el conde de Holanda rechazó, pues, la invitación, y hasta su mismísima esposa, una delicadísima dama, cerrar paréntesis no tuvo inconveniente alguno en sentarse bajo la nieve, a celebrar el festín.
Ya ven, y, al fin y al cabo, pues, ¿qué pasó? De pronto la nieve se disipa, el clima va mejorando notablemente. Comienzan a volar las aves y a cantar como si estuvieran en plena primavera. Sale el sol en todo